De acuerdo a las investigaciones que han hecho instituciones como GRADE, como la UNI, SISMIT, ellos estiman entre 70 y 80% el nivel de riesgo con edificaciones de este tipo. 70 a 80% en Lima. Eso es demasiado. Es demasiado. Y obviamente, si vamos a pensar en formalizar, en titular o regularizar, debemos tener en cuenta la condición en la cual estas viviendas han sido construidas y si obviamente cumplen con un criterio de planificación. Entonces, ingeniero Neira, primero, cuando a usted le deben haber preguntado 1000 veces, ¿qué hacemos? ¿Cómo planificamos nuestra propia evacuación? ¿Qué factores tenemos que considerar? ¿Cuáles son los riesgos más importantes que toda persona tiene que evitar? Bienvenido. Bien, muchas gracias. Bueno, creo que las imágenes en Colombia son elocuentes, ¿no? Porque hemos visto muchos ejemplos de lo que no se debe hacer y lo que obviamente uno debe tener en cuenta al momento de que ocurra un evento sísmico, ¿no? Lo primero que uno debe tener en cuenta es dónde está. Si estás en un lugar que ha sido construido de una manera en la cual han participado ingenieros, arquitectos, que tiene permisos, licencias, y eso generalmente lo vas a encontrar en un edificio público, un edificio privado, de repente un centro comercial, con las críticas que puedan haber, pero hay elementos que de repente te permitan garantizar que estás en un lugar en el cual puede obviamente soportar un sismo. O sea, usted nos está diciendo, ingeniero Neira, que lo primero es saber si el lugar donde estamos aparentemente tiene una construcción antisísmica. Exactamente. Lo suficientemente sólida para soportar. Exactamente. Okay. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si estás en un lugar donde obviamente es una vivienda, una construcción informal, generalmente te vas a una vivienda en barrio, en ladera, y estás en el piso 3, piso 4, porque la gente construye. Correcto. Porque obviamente ve lo vertical y no ve el movimiento horizontal, y ahí obviamente pues es muy distinto la dinámica porque ahí es colapso, ¿no? Y cuando hablo colapso es que eso no pasa ni 2 ni 3 segundos y colapso. O sea, colapso, para que todos entiendan, es que se viene abajo. Exacto, se viene abajo. Okay. No hay tiempo para nada. Para nada. Y entonces hablemos primero primero hablemos de lo peor y luego vamos creciendo. Ok, estoy en una casa que yo sé que ha sido autoconstruida en un barrio, por ejemplo, en Villa El Salvador, en San Juan de Miraflores, ya. Y sé lo que usted me dice, que de repente esto va a colapsar. ¿Qué hago? Ahí es ponerse, tratar de escapar lo más rápido posible. Correr y salir. Porque obviamente te va a caer todo encima, ¿no? Eso es, digamos, lo que una persona tiene que tratar de hacer. Y ahí, lamentablemente, el colapso hace, digamos, de que la cifra de víctimas sea, lamentablemente, pues, una cosa como lo que hemos visto en Venezuela, ¿no? Viviendas que han sido construidas de una forma informal, que han colapsado, incluso, ¿no? Conjuntos habitacionales con materiales que no son competentes, que han colapsado y que han sepultado a la gente, ¿no? Y ayer usted me comentaba, ingeniero Neira, me gustaría que nos refresque y que además explique mejor estos distritos con terrenos no aptos para la construcción. Ayer me comentaba, por ejemplo, Villa El Salvador. Explíqueme bien qué pasa en Villa El Salvador. Lo que pasa es que Villa El Salvador tiene un terreno o un suelo que es suelto, de material suelto, de arena, de duna, ¿no? Es muy diferente al suelo que tenemos acá en Lima. Acá en Lima tenemos un terreno firme. En el centro histórico. En el centro histórico, en Breña, es un suelo muy competente, ¿no? Entonces, el problema es Pero se ha construido mucho en Villa El Salvador, es una ciudadela. Exactamente, se ha construido bastante y lo que ha faltado en Villa El Salvador es indicarle a las personas que hay parámetros de construcción, que de repente puede ser hasta un piso, ¿no? Y eso, porque estamos con un terreno que no tiene esas condiciones. Y esas condiciones, ese terreno, como usted dice, suelto. Como duna, ¿no? Duna. Eso produce un colapso instantáneo. O sea, ¿qué provoca, digamos, en un movimiento sísmico telúrico, como se está vaticinando, que sería más de 8 grados? Sí, un colapso. Un colapso inmediato. Un colapso inmediato porque, obviamente, como no ha habido supervisión en esas construcciones y edificaciones, no sabemos la certeza en la cual han hecho el cimiento. Un cimiento sobre un material suelto no es lo mismo que un cimiento sobre un material de piso firme, ¿no? Y eso hace que las viviendas hayan obviamente pues sido construidas en función básicamente pues a la presión vertical y no en función al movimiento horizontal. Y hay que tener en cuenta que cuando hay un movimiento sísmico, las dunas o el suelo suelto funciona como un amplificador, ¿no? O sea, amplifica la onda sísmica, ¿no? A diferencia de un suelo competente que retiene la onda sísmica. Como amplificador, qué interesante. Sí, o sea, amplifica. Digamos, la tierra empieza a moverse y el movimiento en un terreno arenoso suelto es mucho más. Se amplifica, exactamente. No sabía eso. Exacto. En cambio, en una roca, en materiales duros,
lo contiene, ¿no? De alguna manera. Por eso que los suelos en Lima son diferenciados. Hay suelos que son muy competentes, como el centro de Lima, como de repente Breña. en San Miguel, Breña, de repente en San Isidro, Miraflores tienen suelos muy competentes, pero hay suelos como Ventanilla, Chorrillos, ¿no? La Molina, Villa Salvador, que tienen suelos obviamente que tienen problemas o no son San Juan del Lurigancho, San Juan de Miraflores, Comas, Los Olivos, ¿cómo ve el terreno ahí, ingeniero Neira? El problema en estos distritos es el tema de la construcción en pendiente. Ese es el problema, ¿no? El problema es que nuestra regulación de construcciones habilita, obviamente, las construcciones en terrenos que obviamente tienen una pendiente favorable, una pendiente moderada. Los terrenos en pendiente no deberían considerarse. O sea, digamos, la corrupción al final va a matar. O sea, de hecho, porque nunca se debió permitir que una familia o alguien construya en una ladera, y se ha permitido. Usted ve cuando uno empieza a ir por la Panamericana Norte o empieza ¿no es cierto?, a ir a la periferia de la ciudad, del centro histórico, ves pues que en los cerros han construido. Yo siempre digo, Dios mío, ¿qué va a pasar con esta gente cuando haya un terremoto? Exactamente, ¿no? Y el problema es que no solamente que se les ha permitido ocupar, sino que han construido sin ningún tipo de control, ¿no? Correcto. Entonces, eso obviamente pues hace o agrava mucho más el problema, ¿no? De acuerdo a las investigaciones que han hecho instituciones como GRADE, como la UNI, SISMIT, ellos estiman entre 70 y 80% el nivel de riesgo con edificaciones de este tipo, ¿no? 70 a 80% en Lima. Eso es demasiado. Es demasiado. Y obviamente, si vamos a pensar en formalizar, en titular o regularizar, debemos tener en cuenta la condición en la cual estas viviendas han sido construidas y si obviamente cumplen con un criterio de planificación. Bueno, entonces me queda claro, y si estás en una de estas zonas de autoconstrucción o de terrenos raleados, sueltos, como dice el ingeniero Neira, o sea, su recomendación es que corras por tu vida, que te salves porque se va a desplomar todo. Ya, muy bien. Qué feo esto, pero hay que decirlo. Exacto. Ya, muy bien. Segundo, estoy en el comercio. Ya. El comercio ha pasado unos temblores, terremotos. Yo he hecho acá planes de evacuación, ya, y todos sabemos más o menos lo que tenemos que hacer. Estoy en un edificio que yo creo que esto es antisísmico, el movimiento es muy fuerte. ¿Qué hago para no morir? Ya, Me dejo entender. ¿Qué tengo que hacer? Si estoy en mi departamento, ¿a dónde tengo que ir? Exacto. ¿Cuál es mi triángulo de vida? Por favor, Exacto. explíquenos. A ver, usted mismo lo ha dicho, ¿no? Usted misma siente seguro que este es un edificio antisísmico. Eso Sí. es lo primero. Entonces, si usted sabe que esto no va a destruirse, no va a colapsar, lo que primero que tiene que hacer es evitar lo que va a reventar o lo que se va a caer. Que eso es lo que hemos visto en Colombia. Hemos visto cómo en el hospital universitario toda esa mampara o todos esos virus reventó. Exacto. Entonces, era mejor quedarse que salir. O sea, cuando ocurre un terremoto, las cosas van a comenzar a caerse. Si estás en un lugar que ha sido bien construido, hay que tener en cuenta que se ponen un montón de elementos Correcto. que van a comenzar a caerse. Correcto. Entonces, y lo primero que por tiene que ejemplo, hacer- estamos acá. A ver, usted como... La luminaria se va a caer. Eso se va a caer. No tengo que quedarme acá sentada, pues se me va a caer en la cabeza, ¿o no? Tiene usted la columna, Ajá. ¿no? Tiene usted también las vigas o tiene lugares en los cuales puede usted guarecerse, porque obviamente no le va a caer nada, le va a soportar. Es muy importante lo que está diciendo el ingeniero. Por eso, no sé si usted recomienda siempre que hay que mapear la casa. ¿Dónde estamos? No me voy a parar pues al lado de la ventana. La ventana te va a reventar en la cara y de repente te mueres porque tienes un corte profundo. Exacto. Y que si no te hubieras acercado no te hubiera pasado nada. Saliendo, y usted ha visto todo que ese edificio es tan hermoso, han puesto una malla de seguridad por los vitrales. Exacto. Ya, entonces, Abraham Levy, por favor, no te vayas a ir. Abraham Levy, regálame un minuto. ¿Cómo te vas a ir, Abraham? Por favor, Paolo, retenga a mi querido Abraham Levy, que no se vaya, ya vamos a terminar. No, es que yo sé, es el centro histórico y hay demasiado... Acá hay muchos elementos que caen, ¿no? En el Jirón de la Unión hay cosas que caen. Sí, claro, y van a caer, pues. Y van a caer más aún. O sea, un movimiento va a hacer que todo eso caiga y, como lo repito, ¿no? Lo mejor es, si estás en un lugar que te da la garantía, sientes que estás bien, quédate ahí, ¿no? Si estás en un edificio... Ya, pero estoy en mi departamento. Ándate a la mis puerta, hijitos. ¿A dónde? en la puerta, justo donde está cerca el ascensor, ¿no? Ese es el lugar más seguro que hay, porque la caja del ascensor es una caja de concreto, ¿no? Se va a mover todo, pero ese lugar que es el central es quizás el elemento donde tú tienes obviamente mayor seguridad. No se va a desplomar eso. No se va a desplomar. Si estás en un edificio construido obviamente con licencia, con planificación, con crédito hipotecario, se entiende que eso no va a caer. Y lo que tiene que hacer es No, y alejarte ahora hay de más las ventanas. regulaciones, ¿no? Y un tema importante, por favor, no vayan a las escaleras. Las escaleras sí van a desprenderse, ¿no? Las escaleras, si estás en el piso 8, piso 9, las escaleras se van a desprender. Atención, no bajamos escaleras. No. Pero si estoy en el piso
piso 17, ¿qué hago? Espera. Espero. Tiene que quedarse ahí. Es lo que yo dije. Exacto. Me No quedé pueden con mi salir. perro, Sí. abrazaba a mi perro y dije, no vamos a morir. No. Y el edificio se movía como un látigo y yo decía, ay, Dios No mío. va a colapsar. El Y edificio, no colapsó. Exacto. No colapsó. Se van a caer las cosas, los vidrios se pueden Todo se reventar, cayó, todo, pero no va a colapsar. correcto. Y Exactamente. tienes que buscar una viga, una columna. Así es. En la puerta, en la entrada que está justo al lado del ascensor, ese es el lugar donde está la caja de concreto más segura y donde obviamente tienes que guarecerte. Es el lugar más seguro en los edificios. Y si vives en una casa, en un barrio, bueno, alcanza un parque, ¿no? Si ¿O no? puedes llegar a un parque, Si puedes llegar a un parque, ¿no? trata de darte cuenta si no hay electricidad, Eso. ¿no? Tendido eléctrico. ¿Por qué? Se desprende, se cae, está con carga eléctrica, ¿no? Y obviamente siempre mirar hacia arriba, ¿no? Porque obviamente tienes que estar atento a que algo no se desprenda o se caiga, ¿no? Que es lo que hemos visto en Colombia, que todo se ha caído encima de las personas, ¿no? Es muy lamentable lo que ocurre. Muy lamentable. Ingeniero Neira, muchas gracias. Gracias a usted.